glorioso Señor, a ti te exaltamos, tú eres nuestro Salvador. Diste tu vida, nos diste tu paz y perdón, nos has librado de la condenación. Gloria te damos, Señor, por los siglos. Tú reinas por siempre. Gloria te damos, Señor, por los siglos. Tú reinas por siempre, Señor. Dios glorioso Señor, a ti te exaltamos, tú eres nuestro Salvador. Diste tu vida, nos diste tu paz y perdón, nos has librado de la condenación. Gloria te damos, Señor, por los siglos. Tú reinas por siempre. Gloria te damos, Señor, por los siglos. Tú reinas por siempre, Señor. Tú eres Señor de señores, Rey de reyes, oh, soberano Rey. Hijos tuyos somos, hijos tuyos somos, Señor. Herederos por Cristo. Gloria, gloria te damos, Señor, por los siglos. Tú reinas por siempre. Gloria te damos, Señor, por los siglos. Tú reinas por siempre. Gloria te damos, Señor, por los siglos. Tú reinas por siempre. Gloria te damos, mi Señor. Tú reinas por siempre. Señor. Te adoramos. Tú reinas por siempre, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Dios. Tú reinas por siempre, Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Tú reinas por siempre, Señor. Tú reinas por siempre, Señor. De mi vida es el Señor, de mi vida todo el trono. Todo el
por siempre, Señor. Tú reinas por siempre, Señor. Tú reinas por siempre, Señor. Amén. Tú eres nuestro Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Amén. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Aquí estamos, hermanos, con tu valor. Lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sobra hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación.
Cristo es Rey. Mi Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey. Hosanna al Dios Santísimo. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosanna al Rey de salvación, mi Salvador. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosanna al Rey de salvación. Hosanna al Dios Santísimo. Hosanna. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres Rey, Señor. Tú eres Rey, Señor. Los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú, no hay como tú.
Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantó, no hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Vino cambió, los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú. Mira ahora, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantó, no hay nadie como tú. Es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios, ¿cuántos lo saben? Sí, Señor. Todopoderoso Dios. Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, si Dios es con nosotros, nadie. Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Vamos a declararlo. Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos.
Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Nadie nos podrá vencer. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Tú eres, Señor. Tú eres fuerte, Señor, todopoderoso. Y te exaltamos, amado Dios, mi Dios. Gracias, Señor. Tú luchas por nosotros. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios es con nosotros, nadie contra nosotros. Amén. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí, llevas nuestras cargas, nos libra verdad, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Llevas nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús.
con nosotros, Señor. Ya no hay temor. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Porque Él nos ama. Porque Él nos restaura. Porque Él es con nosotros. Y que Él contra nosotros. Dios es con nosotros. Vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré, amén. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, viviré, no moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin. Solo en Jesús viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que sano soy fuerte. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, Vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. En tu nombre no es así. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, su reino establece, no será movido. en tu nombre, Cristo, Cae el enemigo, y yo lo gritaré. gritaré. Dios es con nosotros, Vence el enemigo, su reino establece, no será en medio movido. nuestro, En su nombre, en nuestros Cristo, corazones. cae el enemigo, y yo lo gritaré, Somos embajadores. gritaré. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, las tinieblas fueron vencidas ya por Él. Oh, y los expuso, triunfando en la cruz. Dios es con nosotros. Oh, tú nos has dado autoridad como iglesia y hoy tomamos esa autoridad en tu nombre, Señor. Iremos, saldremos, predicaremos de ti, hablaremos de ti. Con denuedo, mi Señor, con tu palabra en nuestra boca, Señor, Señor, Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, Cae el enemigo
lo gritaremos, Señor. Ya no habrá temor en nuestros corazones, Dios, porque tú estás con nosotros, Dios. Muchas veces gritamos por enojo, gritamos por un gol, pero queremos declarar, Señor, tu palabra con denuedo, Señor, sin temor, Dios, que tú estás con nosotros, Dios, y ya no hay temor. Ya no hay temor. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, Su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, en tu nombre, cae el enemigo. nombre sobre todo nombre. Gritaré, Dios es con nosotros, vence las tinieblas, Su reino establece en nosotros. en tu nombre, Cristo, cae el enemigo, Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Una vez más, Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. ¿Quién te merece? ¿De quién quiere atemorizarme? Si tú estás con nosotros, Dios. Y tú eres fiel, Señor. es roca firme a mí.
confieso que eres mi protector, proveedor, fortaleza, mi libertador, refugio, torre fuerte, mi real ayudador, eres por mí. Nadie más tengo yo, Solo a ti. Tú eres mi todo, Señor. solo tú eres mi deseo. Gracias. Me haces feliz, confieso que eres mi protector, proveedor, fortaleza, mi libertador, refugio, torre fuerte, mi real ayudador, mi protector, proveedor, fortaleza, mi libertador, refugio, torre fuerte, mi real ayudador, eres por mí. Me haces feliz. Confieso que eres mi protector, proveedor, fortaleza, mi libertador. Sin más eres refugio, torre fuerte, mi real ayudador, mi protector.
Sí, Señor. Todos estos domingos hemos venido hablando sobre el libro, o anteriores domingos, hace unas semanas atrás, hemos venido hablando sobre el libro de Nehemías. Así es que la última o el último capítulo que hemos tratado en el libro de Nehemías es el capítulo 6, que justamente se trató sobre nuestros enemigos, que al igual que Nehemías tenía enemigos que querían detener, destruir la obra que Dios había empezado en su pueblo, la obra que Dios le había encomendado. De la misma manera habíamos dicho que los cristianos también teníamos o tenemos enemigos. Y lo recordamos. No sé cuán buena memoria tendrán. Vamos a recordarlos. ¿Cuáles serán estos enemigos del cristiano? Del cristiano. Ya, muy bien, hermana Urbelinda. Ya no ha dado oportunidades, hermana Urbelinda, para los otros, pero gracias. Muy bien, amén, hermana, gracias. Ya, entonces 3, como dijo nuestra hermana Urbelinda: el mundo, la carne y el diablo. Ya, 3 enemigos que están constantemente queriendo atacar, destruir y paralizar la obra en el cristiano. Pero ahora llegamos, hermanos, al capítulo 7 de Nehemías. Así es que nos vamos a irnos hoy al capítulo 7 de Nehemías. Amén. Entonces vamos a leerlo. Y dice Nehemías 7, vamos a leer del 7 hasta el 4. Dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Oremos. Amado Dios, te agradezco, Padre. Dios, te agradezco por esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad, amado Padre, de poder estar frente, Señor, a tu pueblo, y por la oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra. Amado Dios, quiero clamar en esta mañana para que tú puedas hablar a mi vida, para que también puedas hablar a través mío, Señor, a tus hijos, a tu iglesia, Padre. Señor, que no sean, Señor, mis palabras, que no sea, Señor, mi voz, sino que sea tu voz, Señor. Que sea tu voz, Padre, supliendo nuestras necesidades, penetrando, Señor, hasta lo más profundo de nuestro alma y de nuestros corazones. Y que sea también tu voz, tu palabra, quedándose, Señor, grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes. Oramos en esta mañana por esto, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Así es que, hermanos, hemos llegado hoy al capítulo 7. Y en este punto, en el capítulo 7, ya vemos que las murallas de Jerusalén fueron terminadas. Pese a las amenazas que tuvieron el pueblo, pese incluso a los intentos de asesinato, pese incluso a los intentos de desanimar, de desmoralizar y de atemorizar al pueblo, las murallas de Jerusalén, de la ciudad, por fin fueron terminadas y puestas, dice, sus puertas en su lugar. Gran obra que se había terminado, hermanos. Gracias a la ayuda de Dios y al esfuerzo, sí, de un varón y de los muchos varones que pusieron el hombro para poder terminar esta obra. Sin embargo, hermanos, una de las cosas que ahora vamos a ver es que no solamente se terminó la obra con esto, con la construcción de la muralla y de la puesta de los portones. Ahora faltaba algo más. Ahora faltaba levantar un plan, programar un plan de defensa y protección a la ciudad. Y con esto, hermanos, con la construcción de las murallas, con el plan levantado de protección a la ciudad, la vida en el pueblo de Israel comenzaba a tornarse diferente. La vida en el pueblo de Israel comenzaba a tener un matiz diferente, un cambio diferente. Se podría decirse
que comenzó a fluir en medio de este pueblo, en medio de este lugar, comenzó a fluir una vida diferente, una nueva vida, una vida sin temores, una vida de paz, una vida donde quería reavivarse nuevamente lo religioso, nuevamente las cosas de Dios. Pero ahora la pregunta, como ustedes lo han recibido en vuestros bosquejos, es: ¿qué necesitamos para que la vida pueda fluir como un río en nuestra ciudad y en nuestra vida? Necesitamos varios aspectos, y uno de ellos, hermanos, es levantar nuestros muros. Así es que volvemos a ir a Nehemías 7:1 y dice: luego que el muro fue edificado y colocado las puertas, y fueron señalados porteros, cantores y levitas. Muchas ciudades antiguas, hermanos, de la antigüedad, contaban con muros. Los muros eran como una especie de paredes altas y de mucho gruesor, hechas sean de barro o de ladrillo o de otro material, o de barro, y ocupaban grandes extensiones, ¿no?, de territorio, cubriendo o protegiendo a poblaciones o a personas que vivían adentro. Así es que, hermanos, las murallas dentro o en el lenguaje bíblico significan protección, significan seguridad, significa firmeza, significa confiar en, significa algo que es difícil de derrotarlo, algo que es difícil de hacerlo caer, algo que es difícil de vencerlo. Eso significa las murallas en la Biblia. Y para ver un poquito más sobre las murallas, vamos a ir a Jeremías 1:18. No Nehemías, sino Jeremías 1:18. Y dice Jeremías 1:18, porque he aquí, dice entonces, porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Esto le decía Dios a Jeremías. Y le decía: yo te he puesto a ti como una ciudad fortificada. Y cuando se habla de ciudad fortificada, justamente se habla de una ciudad que tiene, una ciudad amurallada, que tiene sus muros o sus murallas. Te he puesto a ti como un muro de bronce, ni siquiera como un muro de piedra, de ladrillos o de barro, como un muro de bronce, para que puedas ir tú a decir mi palabra, a decir mi mensaje, lo que yo te voy a decir a los reyes, a los príncipes y a los moradores de esta ciudad. E incluso más abajo le dice: no les tengas miedo. Y sabe, nosotros los cristianos somos como una ciudad amurallada. Nosotros también somos en ese sentido, hermanos, como un muro de bronce, como una ciudad amurallada que va a hacerse frente al pecado de esta ciudad, que va a decir: eso es pecado, que va a decir: la palabra de Dios dice tal cosa, aunque el resto se burle, aunque el resto te diga cualquier cosa. Pero una fortaleza, una persona o una ciudad amurallada con un muro es una persona firme, no es una persona débil o vacilante o de doble ánimo, que un día dice una cosa y al día siguiente otra, que un mes dice sí y al siguiente mes dice no. Es una persona firme, como una ciudad fuerte, amurallada. Esto en cuanto a que tenemos que levantar, hermanos, nuestras murallas. Habíamos hablado los anteriores prédicas, que una de las cosas que Dios quiere, hermanos, es que podamos justamente levantar nuestros muros caídos, nuestras puertas derribadas, nuestras murallas derribadas, la podamos levantar. Y esto significa que si tú tienes alguna situación o algún área en tu vida que está derribada, destruida por algún pecado o por tu falta de confianza en Dios, Dios quiere que tú las vuelvas a levantar. Quiere que esas murallas, que esos muros, que esas puertas que están a lo mejor con basura, con escombros, Dios quiere que volvamos a levantarlos, que levantes tus muros, que levantes tus murallas. ¿Para qué? Para que así tengas protección, tengas seguridad y tengas la firmeza y la fortaleza que tiene una ciudad
amurallada. Segundo punto, hermanos, segundo punto que necesitamos para que la vida pueda fluir en nuestra ciudad. Segundo punto, vigilar nuestras entradas. En el mismo verso dice en Nehemías 7:1, dice el B, pero la parte B dice, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Fueron señalados porteros. Tal vez algunos dicen, pero hermana, ya está, ya se hizo ya las murallas, ya se pusieron las puertas, ya creo que ahí termina. No. Se necesitaba, como les había dicho al principio, un plan para vigilar, un plan para proteger a la ciudad. Y ese plan era levantar porteros para que vigilaran y cuidaran cada puerta de la ciudad. A lo mejor también personas que cuidaban las torres. Pero acá Nehemías dice personas o porteros que cuidaran y vigilaran la puerta. Habíamos dicho que nosotros somos como una ciudad fortificada. Si tú eres y yo soy como una ciudad fortificada en Cristo, ¿cuáles serán entonces nuestras puertas? ¿Tendremos puertas? En ese tiempo, hermanos, las puertas eran los lugares, algunos van a decir es obvio, pero a veces es bueno. Las puertas eran los lugares por los cuales las personas ingresaban. Pero sin embargo, también podían ser los lugares por donde los enemigos podían ingresar. Por eso se tenía que vigilar, por eso se tenía que poner porteros, para que los enemigos no entraran a destruir y destrozar y causar violencia nuevamente adentro en la población. Entonces, hermanos, ¿cuáles serán nuestras puertas? ¿Qué puertas tendremos de acceso a nuestro interior? ¿Qué puerta tendremos de acceso a nuestro corazón, a nuestra alma? Básicamente, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestras manos como símbolo de lo que hacemos. Nuestros ojos, hermanos, a través de nuestros ojos entran cosas a nuestro corazón. ¿Qué dejamos entrar por nuestros ojos? Y siempre a veces lo digo. ¿Qué cosas que entran por nuestros ojos, qué lectura, qué películas, qué cosas que vemos entran por nuestros ojos a nuestro corazón? ¿Y qué cosas que escuchamos entran a nuestro corazón? Y saben, hermanos, lo que entra a nuestro corazón sale, dice la Biblia, por nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué cosas hacemos? Que también entra a nuestro corazón. Y una de las cosas que tenemos entonces que hacer, como dice Nehemías, hermanos, es nuestro plan de protección y defensa nosotros mismos. Es decir, tenemos que nosotros mismos ser los porteros de nuestra propia vida. Tenemos que aprender a cuidar nuestros ojos, aprender a cuidar nuestros oídos, aprender a cuidar lo que hacemos, nuestras manos. No todo es bueno, hay que aprender a evaluar. Hay algunos que dicen, pero no, qué exagerado, eso es mucha exageración. Toda la música que está en la radio es buena, todos los programas de televisión son buenos, todos los libros y la literatura que se vende son buenos. No, hermanos, hay cosas que son dañinas para tu ser, para tu corazón. Y por eso te dice la palabra que tenemos que aprender a cuidar las puertas de nuestra ciudad, de nuestra vida. Entonces, hermanos, el primer punto para que la vida pueda fluir dentro de nuestra vida, ¿cuál era? Les ayudo, levantar nuestros muros. Y el segundo punto, cuidar nuestras entradas. Así le hemos puesto. Y tercer punto, hermano, bueno, el segundo es vigilar, dice nuestras entradas. Y el tercer punto, cuidar nuestra casa. Para eso nos vamos a irnos a Nehemías 7:3. Y dice Nehemías 7:3, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Si ahora también podemos aplicar la figura de la ciudad a la iglesia, es importante que como cristianos cada uno de nosotros podamos estar atentos, vigilantes y podamos ser cuidadores y guardianes, hermanos, de lo que entra a la iglesia. En cuanto a la sana doctrina, ¿qué cosas entran a la iglesia? ¿Cuál es la sana doctrina de la iglesia? También atentos
Y atentos, y sí, en defensa también, hermanos. Bueno, eso, o solamente voy a poner la palabra, atentos en cuanto al pecado. A veces el pecado es sutil y a veces incluso la carnalidad y la banalidad entran sutilmente a la iglesia, pero atentos, porque cada uno de nosotros somos llamados a eso, a cuidar la sana doctrina y a cuidar la santidad en la iglesia. Pero sin embargo, como también estamos hablando de nuestra propia vida, hermanos, dice aquí que Nehemías colocó a los hombres para que cuidaran su propia casa. Y una de las cosas, hermanos, que tenemos que hacer es cuidar nuestra propia vida, nuestra propia casa. ¿Quién es el llamado a cuidar tu propia vida o tu propia casa? ¿Quién? Uno mismo. ¿O es el pastor? ¿O son los ancianos? ¿O son los líderes? Uno mismo es el responsable y es el encargado de cuidar su propia vida. Ponte frente a tu casa, hermanos. Ponte frente a tu casa y comienza a cuidarla. Comienza a cuidar tu vida del pecado. Comienza a cuidar tu vida de las tentaciones. Comienza a cuidar tu vida de ti mismo, de tu carne. Porque tú eres el llamado a cuidar tu propia vida. Alguien dijo una frase, lo más mínimo que el cristiano debería hacer, lo primero que debería hacer es cuidar su propia vida. Porque a veces de repente corremos tras cuidar la vida de otros, no sé, de la familia, del hijo, de las personas del ministerio. Pero olvidamos, hermanos, que la parte fundamental y principal, lo primero que debe hacer un cristiano es cuidar su propia vida, su casa, su casita. Entonces, hermanos, tercer punto para que la vida fluya dentro de nuestra vida. Primero, levantar nuestros muros. Segundo, vigilar tus puertas, tus entradas. Y tercero, cuidar tu casa. Pero viene un cuarto, dice establecerse. Así es que para esto vamos a ir a Nehemías 7:73. Vamos a voltear la hoja, Nehemías 7:73. Y dice, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. En otras versiones dice, hermanos, que se establecieron. Y que todas estas personas que he mencionado acá, como los profetas, levitas, cantores y todo el pueblo, se establecieron en sus ciudades. ¿Alguna vez ustedes han escuchado de los cristianos turistas? ¿Han conocido, han visto, han escuchado de cristianos turistas? Sí, ¿verdad? Seguramente. Sí, existen. ¿Verdad? Existen cristianos turistas. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que se van de iglesia y luego están un tiempo, algo no les pareció bien, y luego se van a otra iglesia, están un tiempo, no les pareció bien algo, y luego se van a otra iglesia. Entonces son cristianos turistas, ¿no es cierto? Están de paseo de iglesia en iglesia. Pero también hay otros similar en esta misma vía, que son los cristianos maceteros. ¿Quiénes son los cristianos maceteros? Ustedes conocen, ¿verdad? Un macetero. Ya está un macetero. Ese macetero se puede mover, ¿no es cierto? Cuando quiera alguna vez nuestra pastora Maya seguro va a decir, bueno, esto lo muevo a casito o lo muevo afuera, no sé. Se puede moverse. ¿Saben? Dios no quiere que seamos cristianos turistas. Dios no quiere que vayamos de iglesia en iglesia, saliéndonos de ahí, porque es un tiempo perdido. Dios quiere que nos establezcamos en una sola iglesia. Dios quiere que seamos cristianos árboles. Y para ser árboles, hermanos, un árbol no se puede plantar en una maceta, ¿no? Mi mamá tiene un pino en una maceta, y eso que la maceta es grande, pero es un pino enano. Ese pino no crece. ¿Por qué? Porque no está plantado en un lugar, no está plantado en un campo. Para que un árbol pueda crecer, necesita ser plantado en un lugar espacioso, comenzar a echar raíces, luego crecer y comenzar a dar frutos. Nunca vamos a poder dar frutos si eres un cristiano macetero, si estás en una macetita y te puedes trasladarte de un lugar a otro. Si queremos comenzar a dar frutos, tenemos que establecernos en un lugar, en una sola iglesia y en uno o varios, según tu llamado,
también en cuanto al ministerio. Establecerse en un lugar, a pesar de repente de las circunstancias, de la situación, del clima, yo qué sé, establecerse en un lugar, comenzar a echar raíces y comenzar a dar frutos. Así vas a ser fructífero, así vas a comenzar, tu vida va a dar frutos y vas a poder bendecir, ser de bendición para ti mismo, pero también bendecir a los demás y bendecir también a la iglesia. Entonces, hermanos, cuarto punto, establecerse en un lugar. Primer punto, para que la vida pueda fluir en nuestra vida, levantar nuestros muros. Segundo punto, vigilar nuestras entradas. Tercero, cuidar nuestra casa. Y cuarto, establecerse. 5, hermanos, el quinto y último punto, para que la vida pueda fluir dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestra vida, dice, avivar su palabra. Para eso vamos a ir a Nehemías 8:1. Ya lo tienen ahí. Y dice entonces, vamos a leer desde el 773b, que es la última partecita, y luego hasta el 8:1. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, es decir, ya estaban establecidos, ¿verdad? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo, hermanos? El pueblo ya estaba establecido y dice que luego de eso el pueblo se reunió como un solo hombre frente a la fuente, a ver esta parte, a la fuente dice, delante, dice, de la puerta de las aguas, o sea, delante de la puerta de las aguas había una placita y en esa placita se reunieron como un solo hombre. No dice aquí que todas las personas, todo el pueblo como pueblo se reunieron. Y es así, claro, el pueblo vino, pero aquí dice la frase como un solo hombre. Es decir, con un solo corazón, con una sola alma, con una sola intención, con un solo deseo, con un solo propósito, hermanos. ¿Y cuál era el propósito del pueblo? Escuchar la voz de Dios. Eso nos trae al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también tenemos una figura de un solo cuerpo. Dice la iglesia que somos, hermanos, un solo cuerpo. Aunque podemos ser muchos miembros, pero somos en Cristo un solo cuerpo, una unidad. Eso nos trae, hermanos, el mensaje que nos quiere enseñar esto de un solo cuerpo es la unidad. Que nosotros los cristianos podemos reunirnos en un solo cuerpo, en un solo sentir, con un solo propósito, unidos. ¿Para qué? Dice acá, para escuchar su palabra. A veces pensamos, hermanos, casi siempre hemos asociado la unidad con coinonía. ¿Cierto? ¿Qué actividades hacemos para poder ser unidos? Pero saben, aquí Nehemías nos enseña que también la unidad va en torno a su palabra. También podemos unirnos para escuchar su palabra. Imagínense, hermanos, que todos los que vengamos acá, vengamos como un solo hombre, con un solo propósito, en un solo alma, para escuchar la palabra de Dios. Seguramente que sería diferente a lo mejor nuestras reuniones. Y en un solo hombre, y con un solo propósito, y con un solo corazón para alabar a Dios, para orar y cantar a Dios. ¿Cómo serían nuestras reuniones? Yo creo que serían diferentes, hermanos. Si fuese así, si todos nos uniríamos en un solo hombre para aprender su palabra, para escuchar su palabra, seguramente, hermanos, los cursos de principios de vidas, los cultos acá también tendrían otro sentido, pero los cursos de principios de vidas y el seminario estarían llenos, estarían rebalsando, porque todos tendríamos el mismo sentir y todos tendríamos la misma necesidad y la misma hambre, la misma sed por su palabra.
Pero sin embargo, hermanos, acá nos dicen que hay más aspectos, ¿ya? Son 3 aspectos, más aspectos en los cuales gira la unidad. Uno de ellos hemos dicho su palabra, y el segundo, hermanos, que está en Nehemías 8:6, vamos a ir a Nehemías 8:6, y dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Nuevamente vemos otro aspecto, hermanos, de este pueblo que se unió en este lugar como un solo hombre, es decir, en unidad. ¿Para qué? Para adorar y para alabar a Dios. Y si ese fuese nuestro sentir, y si nos uniríamos, hermanos, en un solo corazón, en un solo propósito para adorar, alabar a Dios y para orar, vuelvo a repetir, nuestras reuniones serían diferentes y nuestras reuniones de oración estarían llenas. Estarían llenas, hermanos, porque diríamos: vamos a ir a la unidad en su palabra, a la unidad en la adoración y en la alabanza. Y el tercer punto, hermanos, en cuanto a la unidad, es lo que ya casi siempre conocemos, o lo que mayormente lo hemos conocido, que está en Nehemías 8:12, que dice: y todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y el otro aspecto, como les digo, el más conocido para nosotros, en donde podemos ver la unidad y podemos reunirnos como un solo hombre también, es en la comunión. Y luego de eso dice que fueron a compartir, ¿no?, comida, bebida, ¿no?, y disfrutar de la compañía de los demás, en el cual también hubo unidad. Pero hay otro aspecto que no lo coloqué ahí y que se habla todavía pasajes antes o capítulos antes, es el trabajo. También podemos reunirnos como un solo hombre en el trabajo, en la obra, en el trabajo para Dios. Entonces, 4 aspectos, hermanos, en torno al cual la unidad gira. Ahora que nuestro lema, unidad y compromiso, 4 aspectos. 1, el trabajo común, el trabajo en su obra, la palabra de Dios, la alabanza y adoración y la comunión. 4 aspectos en el cual la unidad, o nos tenemos como iglesia que poner como un solo hombre, en un solo sentir. Y ¿saben cómo es cuando un grupo de personas se levanta y se pone en pie y tiene una meta en común, una mirada y un propósito en común? ¿Saben? En ese grupo de personas ya no hay diferencias, ya no hay miramientos, ya no hay quejas, ya no hay discriminación, que ella es mujer, que ella es varón, o que él es muy mayor, que él es... Ya no, porque todos son un solo hombre. Y en la Biblia dice, pues ya no hay ni judío o gentil, ya no hay ni varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y eso tiene que ser nuestra actitud, nuestra visión hacia la unidad. Entonces volvemos, hermanos, para terminar, para que la vida fluya en tu ciudad. Levantamos nuestros muros, vigilamos nuestras entradas, cuidamos nuestra casa. El otro no me acuerdo. Nos establecemos y avivamos su palabra. 5 puntos, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar en esta mañana por su palabra. Y Dios había puesto un texto en esta mañana en mi corazón y lo estaba buscándolo en esta mañana, no lo encontraba. Y quiero leerles ahora, y dice: como ciudad sin defensa, esto dice Proverbios 25:28, dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Otras versiones dice: el hombre que no sabe dominar sus impulsos, el hombre que no sabe dominar sus emociones, es como una ciudad sin murallas, como una ciudad sin defensa. Porque este hombre no tiene protección, no tiene seguridad. ¿De quién? De sí mismo. Porque su peor enemigo
es Él mismo, que no puede controlarse, no puede controlar sus emociones. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos personas, esas ciudades fortificadas. Dios quiere que seamos esas murallas de bronce, firmes ante cualquier situación, burla, amenazas, palabras, firmes, que vayamos allá a llevar su palabra, a poder decir que esto es pecado, a denunciar el pecado y a poder anunciar su palabra. Vamos a orar. Amado Dios, te agradezco, Padre. Gracias, Señor amado, por esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en verdad, Dios, necesitamos, Dios, ser como esos muros, Señor, como esta ciudad fortificada. Queremos, Señor, ser una ciudad donde tu gloria resplandezca, Señor, en medio de nosotros. Queremos, Padre, Señor, ponernos a cuentas contigo, limpiar el pecado de nuestras vidas, Señor, y confiar nuevamente en ti. No sé cómo has venido en esta mañana, no sé cómo están tus muros. A lo mejor alguien aquí dice, sabe, hermana, hay partes de mi vida que están destrozadas. Hay partes de mi vida que están, áreas de mi vida que están hechos pedazos, que están derribados en el piso. Sabes, Dios quiere que en esta mañana tú puedas ponerte a cuentas con Él y puedas, uno, pedirle perdón, decirle, Dios, ayúdame. Quiero nuevamente levantar mis muros caídos, sacar la basura de mi casa, de mi vida. Quiero nuevamente, Señor, reedificar mi vida, nuevamente levantar mi vida. Dile ahora a Dios si hay eso en tu vida. Y si hay algo que cambiar o algo que mejorar, igual puedes ponerte hoy delante de Dios y decirle. También podemos orar. Si ese no es el caso, también puedes orar, hermano, para que Dios pueda ayudarte, darte discernimiento, para que tú puedas aprender a cuidar tu propia vida. Aprendamos a cuidar nuestra propia vida y no minimicemos los peligros que hay allá afuera. Que Dios pueda darnos la sabiduría para cuidar nuestra propia vida. Que Dios pueda ayudarnos también a comenzar a echar raíces. Aquí donde estamos, si estás acá, Dios te ha traído acá. Y Dios te ha traído acá con un propósito. Si a lo mejor antes de venir acá, has andado por muchas iglesias, como yo lo hice, hermanos. Antes de llegar acá, yo andé por muchas iglesias. Pero gracias a Dios, llegué acá. Y dije, Señor, aquí me establezco. Señor, aquí me he hecho raíces. Señor, aquí te sirvo. Y esta mañana puedes decirle eso, Señor, yo quiero establecerme, Señor, ya en un lugar y me establezco aquí. Y si tú estás seguro que este es el lugar, entonces Dios, dile a Dios, Señor, quiero comenzar a echar raíces en los ministerios que tú me has dado. En esos ministerios que tú me has dado, ahí voy a comenzar a echar raíces. Ahí me voy a establecer. Por más que de repente vea dificultades o cosas que no me agradan, ahí me establezco. Y ahí estoy, Señor, en ese ministerio. Y por último, Señor, ayúdanos a poder caminar en pos de la unidad. Ayúdanos a poder ser como iglesia un solo hombre, a tener un mismo sentir, Señor amado. Gracias, Dios. Y en ese mismo sentir, hermanos, en esa misma actitud, hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y dice Mateo 26, del 26 al 30. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Mientras que mis hermanos van repartiendo, podemos en esa misma actitud, hermanos,
analizar nuestra vida, ponernos a cuentas con Dios. Dice la Biblia que no es bueno tomar de la copa, beber de la copa y participar del pan de forma indigna. En esta mañana, acércate delante de Dios, pídele perdón por tus pecados, pídele perdón por las cosas que hay en tu corazón. Arregla tus cuentas con Dios, arregla tus cuentas con Él. Y si tienes que arreglar también tus cuentas con tu hermano, también hazlo. Amado Dios, te agradezco en esta mañana. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por lo grande, maravilloso que tú has hecho, Señor, por nosotros en aquella cruz. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque con este derramamiento, Señor, de tu sangre, Padre, tú has abierto el camino para el nuevo pacto en el cual nosotros, por gracia, ahora vivimos. Gracias, Dios, por eso. Gracias, Señor, porque ahora podemos decir, Señor, que nosotros somos parte del nuevo pacto, que nosotros somos los beneficiarios y los bendecidos, Señor, del nuevo pacto, y te doy gracias por eso. Gracias, Dios, porque ahora podemos decir, Señor, en el sentido de tu salvación, podemos decir que tú, como dice tu palabra, que tú eres nuestro muro de fuego alrededor nuestro y nuestra gloria que brilla en medio de nosotros. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque contigo me siento, en ti, Señor, me siento protegida, me siento segura, me siento firme. Y porque en ti, Señor, soy más que vencedora. Y te agradezco por eso. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En esa misma actitud, vamos a esperar que nuestros hermanos terminen de repartir la copa y el pan. Y mientras tanto, ponte a cuenta con tu Dios. Y mientras tanto, alábale a Dios. Mientras tanto, hermanos, agradece a Dios por este nuevo pacto, por todo lo que hace y lo que ha hecho en tu vida, por lo que Él es, por la protección que te da, por la ayuda que te da, por la fortaleza que te brinda. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Amén. Ahora sí, podemos participar del pan y del vino. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta obra y acción maravillosa tuya, Señor, en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por participar de este tiempo, de este momento, Señor. Gracias. Amén.